Hola, mi nombre es Sara. Si esto fuera el siglo XIX, es muy probable que yo no pudiera leer, ni siquiera un libro o una revista, porque en ese tiempo no había escuelas para gente normal. De hecho, la segunda parte del siglo XIX, solo 1 de cada 10 mujeres sabían leer, y solo 3 de cada 10 hombres podían hacerlo. A día de hoy, el 98% de la población, o sea, casi toda España, puede leer. Pero lo que muy pocos saben es que un gran impulsor de nuestro sistema educativo para que eso cambiase fue la Reforma Protestante del siglo XVI. La Biblia fue la impulsora de lo que se llamó la pedagogía de la Reforma. En realidad fue la protagonista, porque el mismo mensaje bíblico dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no podían conocer la verdad, no podían leer la Biblia en su idioma. Era común que se leyera en latín. Por eso es que Lutero hizo un inmenso trabajo para traducirla al alemán. Y posteriormente esa misma Biblia de Lutero sería traducida al francés, incluso previamente al holandés, al inglés, y en realidad se fue traduciendo a la mayor parte de los países de Europa. Uno de los grandes obstáculos con los que se encontró fue el analfabetismo generalizado del continente, ya que solamente unos pocos tenían acceso a la escuela, y por eso había que hacer algo para que todos pudieran leer la Biblia. Con el reformador Martín Lutero a la cabeza, se destacó la importancia de la educación desde el hogar, y con los padres como máximos responsables. El énfasis en los principios educativos involucró siempre a los padres, reforzándose esto en el siglo XIX en España, hasta llegar a lo que hoy serán las actuales AMPAs, las asociaciones de madres y padres de alumnos. España, en la primera parte del siglo XIX, era uno de los países que contaba con el mayor índice de analfabetismo en toda Europa. William Rule, pastor evangélico, abrió en Cádiz la primera escuela evangélica en España en 1835. Esta fue una escuela gratuita y coeducacional, algo que en aquel tiempo fue totalmente novedoso e incluso arriesgado. Santiago Thompson fue un inglés que estuvo en España con el deseo también de dar a conocer el Evangelio, pero él era pedagogo y hizo un trabajo fundamental según el sistema lancasteriano, o como se conoce popularmente, la enseñanza mutua. La aportación de estos protestantes, entre otros muchos, fue seguida por muchos educadores españoles. Para el protestantismo, la escuela fue una de las instituciones más importantes de la sociedad. Esto produjo lo que se llamó el milagro de la multiplicación de los colegios, pues para contrarrestar la influencia de las escuelas evangélicas, la Iglesia Católica abrió también escuelas, lo que en definitiva significaría que la educación fuese potenciada, beneficiando así a la sociedad española, que pasó a ser más culta. Entonces podemos decir que la educación para todos, tanto niñas como niños de cualquier clase social, y la educación desde el hogar, con los padres como máximos responsables, fue impulsado por la Reforma Protestante. Pero más que leer y escribir, el efecto de la Reforma fue que cada uno, tú y yo, pudiéramos entender y decidir por nosotros mismos. Los principios de la Reforma Protestante aún siguen siendo aplicables. ¿Y cuáles son esos principios? Pues para eso no sería bueno que lo buscaras tú mismo en la Biblia. ¿No fue por eso por lo que aprendimos a leer?